Hola a todos, yo soy Sebas05. Hoy voy a hacer algo que, por primera vez, nunca lo había hecho desde hace mucho tiempo que estoy en YouTube. Un análisis o crítica a fondo a una obra. Pero no cualquier análisis. Esta vez quiero hablar de uno de mis creadores favoritos, alguien que marcó muchísimo mi forma de ver el terror en YouTube. Proyecto Cabra. En este video voy a analizar dos de sus historias más interesantes y simbólicas. Chino Game y Traum. Dos obras muy distintas entre sí, pero con una profundidad que vale la pena explorar. Así que sin más introducción, vamos a empezar. Chino Game es una historia, relato de terror de Proyecto Cabra, subido el 13 de marzo del 2012. La historia básicamente se narra de cómo un periodista recibe una imagen de un mono sonriente y perturbador, lo que lo lleva a la locura, hasta agredir a un compañero de trabajo y ser despedido. Posteriormente, un individuo con cara de simio lo confronta, dándole a elegir entre morir o matar a 10 personas y entregar sus colmillos. El periodista decide matar, dejando una carta que explica su decisión antes de cometer los crímenes, se graba a sí mismo antes de suicidarse, explicando que también fue elegido para el juego, y relata cómo encontró la imagen del mono y luego fue torturado por una mujer con máscara de mono hasta que aceptó matar a 10 personas y entregar sus colmillos para sobrevivir, y finalmente la historia culmina con el análisis del detective Andrew Marlowe. Este detective expone su teoría sobre el Chino Game como una especie de grupo sectario organizado, describe el modus operandi. O sea, eligen una víctima, la investigan, le envían la imagen del chimpancé como advertencia, y luego un mono jugador se revela y ofrece a la víctima la elección entre morir o matar a 10 personas y recolectar sus colmillos, que parecen ser puntos en este macabro juego. Chino Game no es solo un cuento de miedo de 2012. Es un experimento sobre lo poco que nos falta para volver a ser animales. La premisa es brutal y efectiva. Recibes la foto de un mono sonriente y, antes de que te des cuenta, tu cordura ya se esfumó. Lo interesante aquí no es el susto fácil, sino a quien eligen para el juego. Un periodista y un profesor. Gente que vive de la lógica, del análisis y de la cultura. El relato los pone a prueba y demuestra que, bajo presión, toda esa civilización se cae a pedazos. El simio no es un demonio de otra dimensión. Es una regresión evolutiva. Es ese espejo que nos recuerda que, en el fondo, somos carne e instinto. La imagen del chimpancé es la semilla. No hay violencia al principio, solo una sonrisa fija que no puedes explicar y que no tiene registro en internet. Ese vacío de significado es lo que te desestabiliza. El juego de verdad empieza cuando la razón falla. No es maldad pura, es algo premoral por así decirlo. Esa mueca congelada del mono te inquieta porque no sabes si se ríe de ti o si te va a saltar al cuello. Cuando el periodista apuñala a su colega con un lápiz, el mono ya ganó sin haber aparecido físicamente, porque la violencia brotó desde adentro, el simio solo observa desde la mente. Luego viene el ultimátum. Morir o matar a 10 personas y arrancarles los colmillos. Aquí está el símbolo más potente de la historia. No te piden dinero ni secretos, te piden partes del cuerpo, es decir, hueso, materia biológica. Recolectar colmillos convierte el asesinato en cacería y al humano en depredador. Es reducir al otro a su mandíbula, a puro trofeo animal. El profesor Kenji lo deja claro en su reflexión. No mató por odio ni por placer, mató por miedo. El miedo activa lo primitivo y borra la ética social en un segundo. El detective Marlowe intenta explicarlo todo como una secta organizada, pero honestamente, eso casi se siente como una negación, o una domesticación para no aceptar el horror real. Si es una secta, el mal es externo y controlable. Pero si el juego es puramente psicológico, entonces el horror está en nuestra propia estructura mental. La edición del video, con ese sonido metálico constante, te mantiene en una ansiedad total, como un latido que no para. Es minimalista y por eso funciona. Pero, siendo sinceros, la historia tiene sus fallas. La estructura se repite demasiado. Lo que le pasa al periodista es casi calcado a lo del profesor, lo que hace que la segunda parte no escale el conflicto, solo lo duplique. Además, el detective explica tanto que le quita un poco de potencia al misterio, convertir algo que se siente metafísico en crimen organizado que junta puntos le quita mística. También, el paso de ser un tipo normal a ser un asesino es demasiado rápido.
La transición psicológica podría haber tenido más profundidad porque el periodista se vuelve loco en cuestión de escenas. Y claro, queda la duda lógica de cómo un juego global y organizado se mantiene en secreto total sin dejar rastro. Aún así, Chino Game es una historia riquísima que se mantiene bien con los años, porque no necesita monstruos digitales para incomodar, solo te recuerda lo poco que necesitamos para rompernos. Una imagen, una amenaza y un ultimátum. El mono no crea asesinos, solo revela qué tan frágil es nuestra moral cuando la supervivencia entra en juego. Traum es otra historia de terror de Proyecto Cabra, subido el 24 de diciembre del 2012. La historia básicamente nos presenta a un chico que despierta en un hospital extraño, oscuro y silencioso sin recordar cómo llegó allí ni por qué, y al explorar, se encuentra con seres grotescos y aterradores. Una criatura deforme que pide ser asesinada, 3 cuerpos deformes fusionados que se devoran a sí mismos, un doctor con rostro de mosca que disecciona cuerpos y arañas gigantes con rostros humanos. Finalmente, una voz, quien en realidad es el guardián de los sueños, le revela que no está muerto, sino que ha estado en coma durante más de 30 años debido a un ataque cerebral. El chico es en realidad un onironauta, capaz de entrar en los sueños y pesadillas de otras personas, y lo que está viviendo es su propia pesadilla, la cual se ha convertido en su realidad. El chico concluye revelando que está contando esta historia porque el oyente, o sea nosotros, también estamos soñando, y él se encuentra dentro de nuestros sueños. En Traum no hay reglas, no hay un elige tu propia aventura ni pruebas de supervivencia, lo que hay es existencia pura y dura. La historia arranca con una frase que parece sencilla pero te marca el paso. No hay mucho que decir, pero sí mucho que contar. Desde ahí ya sabes que esto no va de acción, sino de lo que se siente estar ahí. El hospital no es un edificio real, funciona como un estado mental. Un lugar sin ventanas, sin tiempo y sin gente. Ese silencio no es solo falta de ruido, es estar desconectado de todo lo humano, un aislamiento total donde la lógica de la vida normal no existe. El protagonista como tal no está herido ni enfermo, pero está atrapado en un tratamiento sin motivo, como si estuviera en un limbo de transición. El horror aquí cambia las reglas. La criatura rojiza que suplica que lo mate introduce el dolor consciente. O sea, no es un monstruo que te caza, es un ser que sufre, y eso es mucho más perturbador porque el miedo ya no es a que te muerdan, sino a la angustia del otro. La huida del protagonista es constante. Huye de lo asqueroso, del dolor y de las respuestas, hasta que el hospital lo acorrala. La imagen de los 3 cuerpos devorándose y vomitándose en un ciclo eterno es una metáfora brutal del samsara. Nacer, sufrir, morir y repetir. No es un castigo divino, es simplemente estar atrapado en el deseo y la destrucción. Luego aparece el doctor con cara de mosca, que es un símbolo increíble. La mosca no es el mal, sino la descomposición. El tipo no se siente un villano, se siente parte del proceso natural. Cuando le dice que el protagonista también viene de un cuerpo que se pudre, le quita la máscara de superioridad humana. Todos somos carne en diferentes etapas de deshacerse. El miedo crece con la araña gigante, que se multiplica cada vez que miras atrás. Es el ejemplo perfecto de cómo el miedo se hace más grande cuando intentas ignorarlo en lugar de aceptarlo. La revelación final es lo que hace que esta historia sea eterna. Porque no estás en tu mundo, no estás vivo, pero tampoco estás en el infierno. El sufrimiento no es por tus pecados, es la consecuencia de existir. Haber estado 30 años en coma le convierte en un onironauta universal, una conciencia sin nombre que flota por las pesadillas de los demás. Al quitarle el nombre al protagonista, le quitan el ego. Ya no es un alguien, es solo una mente atravesando sueños. No hay un final feliz, solo un tránsito continuo. Una pesadilla termina y otra empieza. Lo mejor es que todo esto se cuenta con una edición minimalista. Las ilustraciones de Proyecto Cabra son oro puro, ya que son perturbadores, viscerales y muy honestos con el tono de la historia, porque no intentan ser bonitos o geniales. Intentan que te sientas incómodo, y lo logran al 100% en mi opinión. El silencio largo y el tono del locuendo hacen que el relato parezca un informe clínico del inconsciente, sin dramas innecesarios, lo que lo vuelve hipnótico. El cierre es un golpe maestro que rompe la cuarta pared. Ahora mismo tú estás soñando. No es un truco barato solo porque sí y ya.
Es coherente con la idea de que si la realidad es lo que la mente percibe, tú que estás escuchando también eres parte de ese ciclo. Para ser del 2012, tiene una madurez conceptual que muchas historias más actuales envidiarían. No hay piezas de relleno ni explicaciones que arruinen el misterio. Es una reflexión sólida sobre qué significa existir en un bucle del que nadie puede salir. Realmente, no le encuentro ninguna falla a esta increíble historia. Es, sin duda, para mí, de lo mejor que ha salido de Proyecto Cabra. Y bueno, gracias de verdad por llegar hasta aquí. Espero que este análisis les haya gustado y que hayan podido ver estas historias con una perspectiva un poco más profunda. Proyecto Cabra es, sin duda, un artista y un creador al que admiro muchísimo. No solo por lo que hizo en su momento, sino por todo el peso simbólico y narrativo que tienen sus obras. Y esto no termina aquí. Todavía me faltan muchas historias suyas por analizar, así que seguramente vendrán más vídeos explorando su universo. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el video, cuál de las historias les impactó más y si les gustaría que siga analizando más obras suyas. Dejen su apoyo, ya sea con un like o comentando, eso ayuda muchísimo más de lo que creen. Yo soy Sebas05, y fue un gusto. Nos vemos en el próximo video.